Bienvenidos a Florencia Desentierra, el podcast donde los secretos más turbios salen a la superficie. Soy Florencia, perito forense y especialista en abrir cuerpos, y ahora también casos. Acá desenterraremos crímenes reales, pero enterraremos el buen gusto. Si venís buscando paz, meditación o historias para dormir, este no es tu podcast. Acá hay misterio, sangre y un humor tan negro que no vas a saber si reírte o llorar. Así que quédate, si te la bancas. ¿Viste cuando te dicen que el monstruo está abajo de la cama? Mentira. En Nueva York, en los 30, el monstruo se llamaba Albert Fish. Y el hijo de puta no solo mataba a pibes, después les escribía a las familias contando cómo se los morfaba. No es una leyenda urbana, es uno de los casos que te hacen pensar que la realidad supera lo peor que te puedas imaginar. En apariencia era un abuelo inofensivo, de esos que te imaginas jugando a la general, pero no. Tenía la mente podrida y encontraba placer en el dolor, la sangre y todo lo que venga después. Hoy vamos a desenterrar la historia de uno de los asesinos más perturbadores de Estados Unidos, el hombre gris, el vampiro de Brooklyn, como quieran llamarlo. Un tipo que no se conformaba con matar, también lo mandaba por escrito como si fuera la factura de la luz. Albert Fish nació en 1870 en Washington, D.C., en una familia hecha a pedazos y con más miseria que futuro. De chico terminó en orfanatos donde en vez de recibir cariño lo cagaban a palos de día, de noche. Y ahí ya pintaba para raro. Mientras los otros nenes lloraban, él empezó a encontrarle gustito al dolor. De grande se camufló como un tipo común y corriente. Pintaba casas, se casó, tuvo 6 hijos. Un vecino más de esos que saludas en la vereda, nadie te da bola. Puertas adentro, tenía un mundo privado torcido al extremo. Era sádico, masoquista y pedófilo. Se hacía de todo. Se clavaba agujas en el cuerpo, tantas que después en las radiografías los médicos no entendían cómo carajo el tipo seguía vivo, y se castigaba con paletas a las que él mismo le metía clavos. Literal, el tipo se fabricaba sus propias herramientas de tortura casera. De esa doble vida salió uno de sus apodos, el hombre gris. Invisible, fantasma, escondido en la rutina y en la apariencia de un abuelo común, pero con un infierno adentro. Albert Fish no iba por las mansiones de Nueva York. Quien pudiera igual. No, su terreno eran los barrios humildes, donde las familias apenas tenían para comer. Ahí encontraba a sus víctimas, fáciles de convencer con lo más básico. Su estrategia era simple y sin vueltas. Promesa de comida, un trabajo inventado, un par de caramelos. Eso le alcanzaba a ganarse la confianza de algún nene, muy el petiso orejudo todo. Una vez que los tenía bajo su control, empezaba lo peor. Secuestro, tortura, muchas veces asesinato. Como si eso fuera poco, practicaba canibalismo. Se los comía. Fish estaba convencido de algo tan delirante como escalofriante, que comiendo carne de chicos iba a mantenerse joven y fuerte. Lo que todos sospechamos que hace Mirta Legrand. No, mentira. En 1928, Albert Fish ya era un tipo grande, con pinta de abuelo bueno. Y así se presentó en la casa de los Bad, una familia humilde de Nueva York. Llegó con un chamullo bastante convincente, decía que tenía un trabajo para el hijo mayor, que era un pibe de 18 años, y como los Bad estaban desesperados por una oportunidad, lo recibieron encantados. Pero el abuelito amable, en medio de la charla, se las ingenió para fichar a Grace, la hija de 10 años. Les inventó que justo ese día había una fiesta en la casa de su sobrina y que quería llevar a la niña Grace para que se divirtiera. Los padres, sin ver nada raro, le creyeron. Total, ¿quién sospecha de un viejo educado, vestido prolijo, que se ofrece a ayudar? Bueno, así fue como Fish salió de la casa de la mano con la nena. Pero la realidad era mucho más oscura. No había fiesta, ni sobrina, ni nada. Lo que sí había era una casa abandonada en Wisteria, un lugar que parecía diseñado para un crimen, aislado, derruido, lejos de la civilización. Hasta ahí llegó a Grace, imagínate la escena, la nena pensando que iba a pasar una tarde distinta, hasta ilusionada, el tren de los muñecos, no sé. Mientras al lado caminaba un tipo que estaba pensando si quedaría rica el escabeche. ¿Me voy a ir al infierno? Lleva a Grace a la casa abandonada, que había alquilado con anticipación. Una vez que ya estaban ahí, la estrangula. Algunas versiones dicen que primero la encerró, la observó un tiempito, y otras dicen que no, que directamente apenas entraron la mató. Después de matarla, la descuartizó con un cuchillo de carnicero. Según la carta que este hombre Fish le manda años después a la madre,
asó partes de la carne de Grace en el horno de la casa. Específicamente, él describe que cocinó sus glúteos y muslos, que los sazonó y los comió en varias comidas durante días. En esa misma carta, aclara que no tuvo relaciones sexuales con la nena, porque, por supuesto, acá matamos nenes, nos los comemos, pero no me vayan a tildar de violín, por favor, porque tengo una moral. Bueno, para. Al ver que la nena no volvía, los padres denuncian la desaparición. Lógico. La policía toma el caso, era la desaparición de una niña, un escándalo, pero no tenían a quién investigar. Al principio, como son todos unos forros, nadie sospechó de Fish. O sea, el tipo se la llevó de la mano, nunca más volvió, pero nadie sospechaba de él. Por supuesto, después descubren que se había presentado con un nombre falso, que era Frank Howard, un supuesto granjero que buscaba mano de obra. La dirección que les dio también era falsa, obvio, lo cual complicó aún más la búsqueda. La policía empieza a buscar a este supuesto Frank Howard, pero bueno, obviamente no llegaron a ningún lado porque era toda una mentira. Interrogaron a otros sospechosos, obviamente ninguno coincidía, así que queda estancado durante 6 años el caso. En 1934, Fish le manda la carta a la madre de Grace, en la que contaba con lujo de detalles todo lo que había sucedido. Y esa carta fue la que hizo que el chabón caiga, porque es tan pelotudo el pelotudo que usó un papel con membrete. Bueno, lo fueron a buscar. Bueno, atentos que viene mi parte preferida, la carta. Querida señora Abad, el domingo 3 de junio de 1928 los visité en el 406 West de la calle 15. Le llevé queso y fresas. Almorzamos juntos. Grace se sentó en mi regazo y me dio un beso. En ese momento decidí comerla. Tenía conmigo un cuchillo de carnicero, una sierra y un hacha escondidos en una bolsa. Cuando usted se fue a buscar a su hermana a una fiesta, le dije a Grace que la llevaría a otra. Subimos a un tranvía hasta la calle 59, luego a la estación de tren. Ahí la llevé a una casa vacía que ya había elegido. En el camino le compré un hot dog. Ella comió. Llegamos a la casa a las 2 p.m. Le dije que se quedara afuera. Mientras tanto subí, saqué todas las herramientas de la bolsa y cuando estuvo todo listo, la llamé. Ella subió, la agarré y le dije que se desnudara. Ella lloró. Trató de correr hacia abajo, pero la atrapé. Entonces me desnudé yo. Sabía que si no hacía lo que quería, la iba a matar. Y así fue. Mientras estaba arrodillada rezando, la estrangulé hasta matarla. Luego la corté en pedazos pequeños para poder llevar la carne a mi casa, cocinarla y comerla. Cuánto lloró y gritó, pero no la violé. Podría haberlo hecho si hubiera querido. Murió virgen. Cociné y comí cada parte de su cuerpo. Qué dulce y tierno estaba su pequeño trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comerme todo su cuerpo. No la eché a perder. Tenía la mejor cena de mi vida. Antes de Grace, Albert ya venía siendo de las suyas. Lo que pasa es que todavía no estaba en el radar de nadie. En 1924, un nene de 8 años en Staten Island estaba jugando en el barrio. Lo vieron por última vez corriendo como cualquier nene de esa edad. Horas después aparece muerto en un bosque, estrangulado con sus propios tiradores. Los testigos hablaron de un tipo raro, viejo, flaco, con aire gris, que andaba merodeando. Pero el caso quedó ahí. Recién años más tarde, cuando cayó Fish, todo cerró. Y sí, el apodo del hombre gris no nació de la nada. 3 años después, en 1927, desaparece Billy Gaffney, de apenas 4 años, en Brooklyn. Estaba jugando en el pasillo de su edificio y de repente no estaba más. Un nene que estaba con él dijo, se lo llevó el hombre del saco. Ese caso fue todavía más perturbador porque tiempo después Fish confesó que lo secuestró, lo torturó y lo devoró en parte. Y para colmo, la descripción coincidía. Un viejo flaco con bigote gris exactamente como él. Años después, ya detenido, Fish escribe una carta confesando lo que hizo con Billy. Y los detalles son que lo llevó a una zona desierta, lo ató, lo torturó durante horas, lo mató de un golpe en la cabeza. Describió con lujo de detalles cómo desolló, cortó y cocinó partes del cuerpo del chico. Contó que hizo un estofado con las partes que le parecían más tiernas. El trasero, las mejillas,
el abdomen. E incluso detalló cómo cocinaba. Hervía, asaba y condimentaba con cebolla, zanahoria y panceta. De panceta decir que nunca se encontró el cuerpo de Billy. Bueno, cuando por fin lo detienen por el caso de Grace, los policías empiezan a tirar del hilo y aparece el prontuario. Ya lo habían detenido antes por mandar cartas obscenas entre 1930 y 1931 y lo habían mandado a observación psiquiátrica en Bellevue, o sea que no era tan inofensivo, pero bueno, nadie quiso atar un cabo con el otro. Lo de escribir y mandar era viejo, escribía cartas pornográficas y perturbadoras, sacaba las direcciones de avisos clasificados y le tiraba a cualquiera cualquier cosa. En los exámenes médicos posteriores al arresto le hacen placas y ahí aparece que tenía por lo menos 2 docenas de agujas clavadas en la zona pélvica. Además se autoflagelaba con la paleta, ya lo dije. Bueno. Detalle, no puse en el video que voy a subir a YouTube la imagen de la radiografía porque se veía muy chiquita y no se ve un choto. Pero la pueden buscar en Google y lo verán. Al cruzar testimonios y viejos reportes, los investigadores concluyen que arrastraba un largo historial de abusos a chicos. Él mismo llegó a farronear con números desorbitados, lo vincularon con varios ataques y con al menos 3 asesinatos confirmados, aunque se sospecha que en realidad hubo muchos más. Todo esto se ordena gracias a que el hijo de una gran puta era un pelotudo y mandó la carta a la familia Bad con un membrete de la NYPCBA, que es la Asociación Benéfica de Choferes Privados. Cuestión, la policía rastrea una pensión donde el tipo había vivido. Va el detective William King y cuando el tipo va a buscar un giro postal lo interceptan. En 1935 finalmente Fish termina frente a un jurado. Lo acusaban formalmente del asesinato de Grace Bad, aunque todos sabían que atrás había más víctimas, pero gracias a la carta fue básicamente lo único que pudieron probar. Intentó zafar declarándose inocente por demencia, diciendo que escuchaba voces divinas que le ordenaban matar y comerse a los chicos. Básicamente quiso vender que no era responsable de sus actos porque estaba poseído. Bueno, no. El jurado no le compró el acting de viejo lobo místico, lo declararon culpable y lo condenaron a la silla eléctrica. La ironía es que, según cuentan, Fish recibió la sentencia como si fuera un premio. Estaba tan convencido que la muerte iba a ser como liberadora que la esperaba ansioso, básicamente. En 1936, en la prisión de Sing Sing, lo ejecutaron. Algunos dicen que hasta el final el tipo tenía una sonrisa en la carita. Bueno, la parte que a mí también me divierte, además de la carta, son los informes psiquiátricos, ¿no? Obviamente, como siempre, estaban los peritos de parte, que serían los del muchacho en cuestión, y los de la fiscalía. Los peritos de la fiscalía dijeron que era un hombre con parafilias múltiples, sadismo, masoquismo, pedofilia, canibalismo, coprofilia y urolagnia, que es sentir el placer con la orina, lluviecita dorada, entre otras. Uno de los psiquiatras lo describió como un psicópata sexual con una colección única de perversiones. Se mencionó que sufría alucinaciones religiosas, bla, 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 bla. Mira, Juan el Bautista le ordenaba sacrificar niños, decía, pobre hombre. La defensa trató de apoyarse en estos informes para sostener la inocencia por demencia. Otros psiquiatras obviamente declararon lo contrario, que sabía perfectamente lo que hacía, aunque era un tipo perturbado, evidentemente. Y la argumentación de los peritos oficiales era que cuando vos planeas un secuestro, inventas excusas, ocultas pruebas y después de 6 años mandas una carta, es porque entendés lo que estás haciendo y entendés todo lo que tenés que hacer para no caer y entendés que está mal lo que hiciste. Así que bueno, un informe clave sostuvo que su locura no lo exime porque siempre atacó con plena conciencia de su crueldad. Que igual, no les digamos locos porque si estuviera loco el tipo no sería punible, así que bueno, no está loco, es un forro nada más.
Veredicto. En total, 5 psiquiatras declararon en el juicio. El jurado escuchó ambas posturas. Unos lo consideraban claramente demente, otros sádico consciente. Finalmente el jurado se inclinó por lo segundo, que estaba enfermo, pero que sabía diferenciar el bien y el mal y por eso podía ser declarado culpable y condenado a muerte. Que igual en Estados Unidos, que tenés jurado popular, o sea, yo me imagino si a mí me llamaran para ser jurado en este caso, ¿no? Yo, que dígame perdón, pero yo al tipo que lo manden a la silla eléctrica. O sea, aunque estés loco, hermano, sorry, yo te quiero ver muerto. Bueno, hasta acá llegamos. Si escuchaste todo, es porque tenés estómago y un costado bastante morboso. Te espero la próxima, a ver cuánto más podés aguantar. Ya que llegaste hasta el final, haz lo que haría cualquier cómplice. Suscríbete, deja tu like, comenta. Así no quedo yo sola revolviendo la mugre. Total, si ya entraste, es porque sos igual de curioso que yo.